Hola Rafa, pues antes que nada mil gracias a todo el equipo de Pragma, a todo el equipo de eCode. Un saludo pues como para Ana, obviamente, y para todos los asistentes. Pues mira, pues toda mi vida yo siempre he estado incorporado como en el tema del diseño, pero creo que estamos en un hito como un poco distinto, porque antes uno diseñaba como desde lo que le decía a uno las entrañas, como dicen los chinos, pero yo creo que hoy el diseño es un poco más responsable. Yo creo que lo estamos haciendo de una manera, pues digamos, bidireccional, entendiendo mucho mejor a los usuarios. Siempre está claro que uno no diseña para lo que necesiten únicamente los usuarios, sino que uno como marca debe tener pues como una propuesta de valor adicional, ¿cierto? Eh, en este momento yo siento que hemos evolucionado en el tema del diseño porque antes, como lo decía ahora, diseñábamos desde lo que nosotros queríamos y eran como 2 o 3 pasos máximos. En cambio yo creo que hoy pues estamos siendo mucho más responsables con eso que le estamos entregando a los usuarios y aparte de entenderlos a ellos, creo que estamos entendiendo muy bien, pues en el tema del contexto de esta pandemia está súper claro, pero también entendiendo cómo es esa interacción de los usuarios para que no tengan una fricción en toda su interacción pues como con las compañías. Y hay un tema muy importante, es explorar y explorar y explorar, preguntarle mucho a los usuarios. Entonces yo creo que el diseño definitivamente parte de ahí. Obviamente uno tiene una cierta intuición pues, como profesional de este campo y también como marca, pero creo que hoy es muy importante comenzar con todas esas previas que tienen que ver con el usuario y pues con sus preferencias y como lo dije ahora, no únicamente entenderlo y estudiarlo para entregarle lo que él nos está pidiendo, no, sino para entender cómo es ese ecosistema y pues muchas empresas pues estudian muy bien al usuario no para entregarle lo que quiere, sino para ver cómo le entrega una propuesta de valor distinta. Entonces, yo creo que hoy es el punto base, perdón, de todo lo que nosotros estamos creando en los temas digitales. Vale, Jorge. Ahorita conversamos de cómo ha sido ese vender esa idea dentro de organizaciones, que creo que también es importante que ahorita lo hablamos. Ana, pues ahorita estamos hablando de nosotras, ¿cierto? Tú eres la responsable de ese tema. Cuando deciden cambiar el portal, ¿cierto? Ese proceso de diseño, no sé, Ana, si a ti te tocó el anterior, ¿cierto? El de Sí. hace 10 años, con cómo ha evolucionado y cómo lo empezamos a vivir en este tiempo versus lo que pasó hace 10 años en el otro proceso. Mucho gusto a todos, muy rico estar acá. Muchas gracias de verdad por la invitación y poder compartir este tema que nos gusta tanto y nos apasiona. Y muchas gracias también, súper rico conocer a Jorge. Bueno, Rafa, respondiéndote la pregunta, pues el proceso cambió completamente y realmente creo que hace 10 años nosotros no nos centrábamos ni en la experiencia del usuario ni nada de eso, sino que nos fijábamos más como en otro tipo de objetivos. Acá este rediseño sí fue pensado mucho en que la experiencia del usuario fuera una experiencia impecable, una experiencia grata, porque finalmente este es pues como el frente y la cara de presentación de la marca a las usuarias, sobre todo de algunos targets. Había algo que para nosotros era un reto muy grande y digamos que fue un cambio dentro de estos 10 años y uno de los cambios grandes eran unos cambios de target. Nosotros antes estábamos enfocados a un grupo muy teen y en este rediseño empezamos a tocar diferentes mujeres de los distintos ciclos de vida. Y ese fue uno de los retos grandes que tuvimos en experiencia porque no es lo mismo la experiencia que uno quiere entregarle a una niña teen que a lo mejor tiene unas expectativas sobre la marca y sobre usar la página o usar la experiencia digital muy diferente a una mujer que esté pronto más adulta o que puede tener menos tiempo, que de pronto utiliza otros dispositivos, que utiliza de pronto otros medios de contacto. Entonces, ese fue como una de las evoluciones más grandes en estos 10 años y uno de los retos más grandes que enfrentamos. Y sobre el tema de las metodologías, pues yo creo que las metodologías completamente diferentes. Hace 10 años fue un proceso larguísimo en donde nosotros no sacábamos un producto al aire a menos de que estuviera absolutamente perfecto, probado, reprobado, salir a sacar como un elefante gigante al aire.
ahora creo que todas esas metodologías ágiles, todo este tema de hablar de mínimo producto viable y todo eso, hizo que las cosas fueran más fáciles, las iteraciones, ir probando y ensayando. Creo que fue algo súper positivo también como y a resaltar en este rediseño. Ana, súper, Ana y Jorge, qué tan importante, y acá que Ana contaba el tema de que han cambiado. 10 años es muy poco tiempo, pero realmente es mucho en este mundo digital y tecnológico. ¿Qué tan influyente es el diseño hoy en las marcas con las que ustedes pues, sí, representan y trabajan y tienen responsabilidad? ¿Y qué tan influyente es el diseño en las decisiones y en el día a día de ustedes? ¿Cierto? Digamos que, pues, ¿qué tanto está influyendo el diseño de estos productos y de experiencia y el diseño en general, pues para dejarlo abierto? Jorge, ¿qué tanto influye? ¿Arranco yo, Rafa? Sí, dale. Bueno, pues yo creo que más que decir influye, yo creo que es el core de esas decisiones que vos estás diciendo, porque definitivamente pues la propuesta de valor de una marca tiene que verse plasmada en el ámbito digital, pues de una manera perfecta. Yo creo que muchos pueden pensar que un tema de colores, de, no sé, el sistema de diseño, la tipografía, son temas que tienen que ver mucho con una estética y además de la estética corresponden a cómo esa marca de alguna manera está implementando sus temas digitales. Entonces, yo no creo que sea una influencia, como te decía ahora, es el todo. Es básicamente la manera en que yo estoy permitiendo o estoy entregando ese sentido de esa marca en el ámbito digital, pues además de muchas otras cosas, pero yo creo que el diseño es uno de ellos, porque hay muchas otras cosas como el tono, la personalidad, eh, hay otros temas, digamos, importantísimos que influyen, pero hoy el tema del diseño corresponde básicamente a un tema core de marca, que cómo lo va a llevar plasmado a diferentes ámbitos, ya sea el digital o el análogo, como lo queramos ver. Entonces, pues yo siento que cada vez se le da una mayor importancia a esto. Pues antes nos veíamos como los que estaban en ese computador haciendo cosas con colores y no sé qué, pero hoy básicamente eso tiene que ver con la experiencia del usuario. Y cuando hablamos de la experiencia del usuario en el ámbito digital y con el contexto de la pandemia, pues tenemos muchos temas que han cambiado, muchas variables adicionales que el diseño hacen parte de eso en todo momento. Ana, y en una marca como nosotras, que pues, es más consumo masivo, ¿cierto? Pues ha demostrado que el consumo masivo puede acercarse también al público a través de digital de maneras diferentes y distintas. ¿Cómo valoran el diseño dentro de ese diario y ese día a día de la marca? No, como dijiste, nosotros es una marca de consumo masivo, pero aunque sea de consumo masivo, es una marca que se ha enfocado mucho en segmentar y conocer supremamente bien cada público al que le está llegando. Entonces, dentro de eso, y creo que también muy de acuerdo con lo que decía Jorge ahora, no solamente desde el frente digital, sino de todos los frentes, en todos los frentes que la marca pueda tener presencia, es muy importante todo el tema del diseño, desde el diseño visual, desde el impacto que podamos llegar a tener, pero también como el diseño de un producto, el diseño de mi producto digital, el diseño de mi punto de venta, el diseño de la experiencia que voy a tener, el diseño de los procesos. Realmente creo que juega un papel pues importantísimo y fundamental en la marca este tema y sobre todo porque nosotros estamos muy enfocados en que no solamente queremos vender un producto, nosotros realmente lo que queremos también es vender una experiencia, vender un servicio y ahí pues el tema de diseño juega un rol absolutamente fundamental. Perfecto. Y es importante también entender que los tiempos de hoy son menores a los tiempos que nos daban hace años. Pues ya no tenemos tanto tiempo para poder desplegar y salir al mercado. Porque hablando de tiempos, Confama tiene un reto grande de transformación y que estás liderando. Pues de 0 a 100 en pocos segundos, para ponerlo en ejemplo.
Y ese reto también trae retos alrededor del diseño y de entender realmente cuáles son los activos y qué se necesita para poder cumplir esa transformación. Y hablando de retos, ¿cuál ha sido los retos más o los retos más importantes o más difíciles como marca y como negocio te ha tocado enfrentar en esta transformación desde este punto de vista, desde el punto de vista de diseño? Puedes hablar bien o mal de Pragma o en general, pues, o sea, no hay problema, ¿cierto? Estamos en conversación abierta, ¿cierto? Sí. Entonces, es muy interesante entender de 0 a 100 en pocos segundos, pues retos hay muchos, ¿cierto? Rafa, yo creo que hay dos aristas de esa pregunta. La primera es la interna, y es, pues, cuando una empresa de este tipo, como Confama, que tiene casi 5.000 empleados, cuando se decide comenzar a trascender en el mundo digital de una manera, digamos, agresiva, en buenos términos, pues digamos que hay un tema cultural muy importante, y es cómo nosotros como empleados vamos a comenzar a digamos, a tener una gestión del cambio y tener unos comportamientos digitales distintos, porque si yo quiero llevarle una serie de servicios digitales hacia el público, digamos que yo tengo que cambiar un poco la mentalidad y entender que hay unas nuevas herramientas digitales que van a ayudar a hacer eso mucho mejor. Entonces, el tema de la cultura siempre va a ser un tema crítico cuando lo veamos al interior de las organizaciones. Y creo que en familia también esto es un tema crítico y también muy grande, porque familia es una organización bastante grande. Entonces, el primero al interior es ese tema, y yo le agregaría algo que son esos comportamientos digitales nuevos, que son la colaboración, la experimentación y el agilismo. Pero yo me quedo con uno, y ahorita Ana estaba hablando de él. Hace 10 años, pues siempre teníamos que sacar los productos a punto, perfectos, y digamos que la entrega era algo por cascada, y donde cuando uno salía ya llevaba muchos meses de trabajo y tenía demasiada incertidumbre porque no sabía si el usuario ese producto lo iba a adoptar, iba a pagar por él, etcétera, etcétera. Pero yo creo que hoy hay un tema que para mí resume ese reto, y es la experimentación. Las empresas no estábamos preparadas para el tema de la experimentación. Y cuando hablo de la experimentación, yo me quedo con una frase que leí en la revista Harvard, es que cuando uno comienza a experimentar, digamos que se prepara o tiene un contexto para fallar tempranamente y a un bajo costo, pero para ser exitoso en el largo plazo. Yo me quedo con esa frase, pues porque lo resume todo y muestra los beneficios de la experimentación, siempre y cuando uno haga una experimentación documentada, juiciosa, etcétera, etcétera, y que obviamente pues casi que llegue a un mínimo producto viable a lo máximo, y que esa experimentación me entregue mucha información. Entonces, ese es un reto que, como les digo, al interior de la organización, uno cómo hace para llevar a una organización a una cultura de experimentación, y no necesariamente una experimentación pues con mucho dinero, como lo acabo de decir, sino una experimentación muchas veces con las uñas, en un Excel, no sé, en un Forms de Office, etcétera. Pero también es como aliados como Pragma pues nos ayudan a generar una buena experimentación, donde esté todo documentado, todas las aristas, digamos, de un experimento desde el punto de vista de la funcionalidad, de lo digital, del usuario, de cómo responde eso a las necesidades del negocio, etcétera. Entonces yo siento que vamos a dar unos pasos muy grandes en los temas de experimentación en Colombia, en digital en Colombia, cuando comencemos a entender la experimentación como una de las grandes bases para evitar tanta incertidumbre que tenemos con la creación de productos. Jorge, Entonces, yo siento que uno como convence una organización del tema de experimentación. Pues, esa es una duda que tenemos y que tienen muchos, porque pues, sí. y creo que Ana también, pues que experimentar da miedo, ¿cierto? Porque pues no sé si me equivoco a nosotros no nos enseñaban a equivocarnos, pues eso sí, pues es la De acuerdo. cultura, nos enseñaban a ser exitosos o a querer ser exitosos, pero no equivocarnos. ¿Cómo lo están haciendo en Confama, Jorge? Y después le pregunto a Ana si aplica para Grupo Familia. Pues Rafa, es un proceso duro, y por eso ahorita como que lo partía hacia el interior y hacia el exterior, pues yo creo que los usuarios muchas veces no perciben cuando uno está lanzando un producto en modo de experimentación. Pues yo creo que de todas maneras uno tiene que tener mucha responsabilidad cuando está experimentando en un producto que tiene una marca como tal, pero digamos que lo más importante es que esa experimentación
tenga un proceso juicioso, ¿cierto? Que uno diga, me voy a gastar tanto dinero en la experimentación, lo voy a hacer de tal manera, va a ser con este grupo controlado, los resultados que quiero son estos. Y ahí comienza todo el tema, digamos, del proceso científico, que tiene que ver con la observación, con la validación de la hipótesis o no, y hay un punto crítico que es la documentación, porque aunque yo falle, yo tengo que entender por qué fallé y cuáles fueron las enseñanzas de ese experimento que no salió exitoso. Entonces yo creo que esa es la manera de sensibilizar al interior de las organizaciones, hacer experimentos, vuelvo y les digo, sin mucha parafernalia, puede ser con un Excel, con un Forms, con un prototipo de baja calidad. Y yo creo que eso está rindiendo frutos hoy. Entonces es muy complejo y por eso lo decía ahora, yo siento que todavía va a ser una gestión del cambio que vamos a hacer en las organizaciones y un comportamiento que vamos a tener como empleados, pero a un mediano o a un largo plazo. Entonces, lo ideal, Rafa, pues y a todos los asistentes, es documentar y efectivamente generar cómo va a ser todo el proceso de esa experimentación. Ana, y en Grupo Familia, en el caso de nosotras, ese tema de experimentación, ¿cómo se ve? Hay como dos frentes, yo veo dos cosas. Lo primero es que realmente creo que desde la cultura del grupo, experimentar es bienvenido. Realmente es algo que pues que hemos tenido como implícitamente dentro de nuestro ADN, pero últimamente es algo que lo que se le quiere acelerar, realmente probar, equivocarse y arriesgarse. Es algo que está dentro de la cultura y es algo que también es muy liderado desde el grupo de innovación. Nosotros tenemos un equipo de innovación que constantemente está haciendo esfuerzos y tareas en sacar pequeños experimentos, digamos a nivel de producto, a nivel de ventas, a nivel de canales, de diferentes cosas, y ha dado como muchos resultados. Ha habido aprendizajes buenos, malos, pero en resumen, dentro de la cultura de familia está el riesgo. O sea, nos gusta asumir riesgos, nos gusta experimentar y nos gusta aprender de eso que creo que es una fortuna muy grande para una organización. Dentro de todo el tema digital, hemos tenido también una cultura que realmente ojalá fuera mucho más grande de lo que tenemos ahora. Muchas veces también por limitaciones de tiempo, por afán, por prioridades, no lo hemos podido hacer tanto como hemos querido, pero hemos estado experimentando dentro de la página, por ejemplo, dentro del portal, hemos hecho pequeños experimentos que también han traído muchos aprendizajes. Hemos hecho cambios pequeños en una sección, hemos puesto algo más arriba que otra cosa, hemos cambiado colores y de pequeños experimentos han traído aprendizajes. Yo creo que hay que explotarlo mucho más, mucho más, y para eso hay como casi que, yo no sé, desde las mismas funciones, dentro del mismo tareas que uno se pone, debería casi que haber un to-do list que diga, voy a experimentar, no sé, tantas veces al mes o yo no sé, porque creo que de verdad que los aprendizajes son infinitos. Podríamos decir, Jorge y Ana, que el tema de experimentación está para quedarse pues en las compañías, o al menos en un futuro muy cercano, y que pues nos vamos a tener que, tanto las compañías como los que trabajamos junto con ustedes, entendernos en ese mundo de la experimentación constante, ¿cierto? Pues entiendo por lo que dicen ustedes, o me equivoco. No, para mí así es. Ojalá haya muchas propuestas de experimentos por parte de ustedes. Yo creo que estamos súper abiertos. Bienvenidos. Yo creo que uno puede tener experimentos no gigantes, no con 1000 inversiones, puede hacer cosas pequeñas y esas cosas pequeñas pueden salir cosas que uno después puede pulir, extrapolar y algún día volver grande. Perfecto. Y Jorge, ¿qué opinas? Que está para quedarse y las empresas van a tener que adaptarlo sí o sí. Rafa, de acuerdo. Yo creo pues que esto es algo que surgió pues con los temas de emprendimiento y las startups, y pues y yo creo que incluso estas redes sociales pues todos los días lanzan experimentos con sus aplicaciones y uno es el conejillo de Indias, por así decirlo. Y muy importante es la rigurosidad del experimento. Yo creo que el experimento no es que uno se levantó con ganas de hacer un experimento y lo hace sin documentarlo. Yo creo que la clave está en documentarlo, porque cuando uno, digamos, le presenta evidencias a las organizaciones de por qué falló, por qué le fue bien, pues yo creo que ahí es donde uno comienza a entender efectivamente pues, todo el potencial que esto tiene.
Y vuelvo y les digo, como se lo dije al inicio, cuando uno comienza a experimentar y a fallar en un tiempo corto y con bajo dinero, pues digamos lo que hace es recopilar enseñanzas para ser exitoso en el largo plazo. Ahorita Ana mencionaba experimentos dentro del sitio web. Esos son unos muy buenos experimentos que me ayudan a entender temas de navegación, de fricciones, etcétera, etcétera. Y también, pues, la idea es experimentar en muchos canales y muchos medios digitales, ¿cierto? Incluso con públicos, incluso jugar con la marca, entre comillas. No jugar, pues, en el mal sentido de la palabra, pero uno cómo puede hacer unas pequeñas inversiones en experimentos y que la compañía pueda entender que hay unas métricas detrás de los experimentos. ¿Y cómo es esa métrica? Pues esta empresa destina cierto dinero al año para experimentos y esos experimentos me sirvieron para validar tal número de ideas, ¿cierto? Por, digámoslo, como una conversión, por así decirlo. ¿Qué tal si el próximo año yo mejoro esa conversión y en lugar de que por 10 experimentos que hice validé 2 ideas? Pues entonces ya inmediatamente me pongo el reto de que el próximo año, como ya conozco mejor todas las variables de los experimentos, pues ya lo que hago es decir que por 10 experimentos voy a sacar 5 validaciones de ideas. Yo creo que ahí es donde uno comienza a entender el potencial que esto tiene y digamos que nos va a ayudar a entender que las organizaciones van a poder ser sostenibles en un largo plazo, no únicamente desde lo que nos nace, pues desde las entrañas como tal, sino porque ya lo validamos previamente. Súper. Pero todo esto dentro de las compañías, y quiero que nos sinceremos un poquito, tiene contradictores y tiene obstáculos, ¿cierto? Digamos que ustedes han superado porque pues lo que han desarrollado para cada una de sus marcas en Confama y en nosotras pues es vigente, pero me imagino que dentro de las organizaciones, porque es muy importante entender cómo ustedes han enfrentado esas conversaciones difíciles dentro de las organizaciones, si existen, si no, vamos derecho, muy bueno. Porque esa experiencia de ustedes en esas conversaciones y en hablar con uno, con el otro, para poder convencerlo, demostrarle que lo que ustedes estaban impulsando es lo que el camino, cómo lo han llevado. Pues yo quiero escuchar un poco, y creo que todo el mundo acá experiencias de cómo han vivido, y me dirijo a Ana, cuando se enfrentaron a estos proyectos y tenían que hablar dentro de la organización con varios pues, stakeholders internos, ¿cierto? Y convencerlos o mostrarles que pues, era el camino y lo que tenían que hacer, o inversión, o lo que sea. Primero, Ana, ¿cuáles son los obstáculos que encontraste y que fuiste encontrando y cómo los superaste? Ana, estás en silencio. Ya. Pues yo creo que siempre hay obstáculos, sin embargo, yo creo que la preparación de los argumentos se hace fundamental basado en los datos. Pues en realidad familia también tiene una cultura también mucho de documentación, de datos, de métricas, de planes de negocio. Entonces realmente, pues yo realmente no te puedo decir que ha sido difícil vender los proyectos, pues porque sería inventarme acá cosas. No ha sido difícil venderlos porque familia le ha creído a este proyecto digital siempre. Nosotras es una marca que creo acá, vi un comentario de una persona que trabajó acá en el equipo de nosotras hace muchos años, Andrés, hace muchísimos años, y un saludo grande para él que lo recuerdo muchísimo. Nosotras llevan el tema, por ejemplo, digital muchísimos años y le ha creído mucho y realmente los resultados han sido súper buenos, han sido muy positivos siempre. Entonces yo no te puedo decir que vender los proyectos que hemos hecho ha sido difícil y que hemos tenido mil contradictores. Hemos tenido, claro que obstáculos, pero realmente basado en las métricas que tenemos, en lo que hemos logrado, teniendo un propósito claro de qué es lo que queremos, para dónde vamos y qué es lo que vamos a lograr con esto, a qué dificultades nos podemos enfrentar, pero realmente cuáles son pues esas dificultades y qué son los pros y los contras. Pues realmente los proyectos se han vendido relativamente fácil. Yo supongo que habrá áreas en donde esos proyectos sean un poco más difíciles de vender, pero para nosotros en realidad desde la parte digital hay una credibilidad muy grande. Ana, o sea, tener la información correcta, necesaria y a tiempo para poder sustentar el proyecto.
Sí, yo creo que, pues tampoco voy a hacer un camino de rosas tampoco. Claro que uno tiene, con el área de tecnología, tiene sus fricciones, bueno, hay muchas cosas que uno tiene que llegar a enfrentar, pero realmente yo creo que cuando uno tiene los argumentos y uno conoce la historia y para dónde va, pues es fácil relativamente sacar las cosas adelante. Jorge, y en transformación digital, pues que ya es un cuento también pues hay veces muy etéreo, ¿cierto? Dentro de las organizaciones. ¿Cuáles son esos grandes retos que te ha tocado y esos obstáculos y cómo los has superado? Rafa, pues yo creo que es el mismo que te conté ahora, es un tema de cultura organizacional. Digamos que, de acuerdo también con Ana, ahí en Cojama sucede lo mismo, total apoyo a todas las iniciativas digitales, pero hay ciertas iniciativas que, por ejemplo, queremos hacer como nuevos productos digitales que nos traigan nuevos ingresos y que los tenemos planteados a 2 o 3 años, pues es imprescindible generar una experimentación, y una experimentación no únicamente desde colores, tipografías, ni nada de esos temas, sino que experimentación entendiendo si un usuario va a pagar por un producto o no, ¿cierto? De entender pues que esa validación de esa idea pues conlleva mucho trabajo previo, y yo creo que ha mejorado el tema, porque cuando uno comienza a entender que los beneficios de los experimentos, como lo decía ahora, a través de la documentación y entender cuántas ideas uno valida al año versus cuántos experimentos se hacen, yo creo que con esas métricas, pues digamos, uno comienza a mostrar resultados y si uno por lo menos tiene una hoja de Word, por así decirlo, con aprendizaje de un experimento, yo creo que eso capitaliza pues lo que es el experimento per se, y de alguna manera comienza a dar insights o a resolver tensiones que tienen los usuarios en términos de pagar por productos, en términos de alcance, no sé, muchas cosas pues que vienen de un experimento que no es únicamente de temas de diseño. Pues yo creo que ahí es donde uno comienza a demostrar pues el capital que puede tener cuando realiza experimentos de una manera oficial. Entonces, yo creo que son dos. El primero es ese tema cultural, porque todos, y uno se hace muchas veces en los zapatos de las áreas de negocio, cuando comienzan a ver un producto digital que está hecho en un prototipo de baja, que es controlado con 20 usuarios, posiblemente dicen, no, pero es que qué pena con el usuario, que no está viendo las fotos bien, no sé, un montón de cosas. Pero cuando uno entiende esos resultados preliminares, pues yo creo que comienza a demostrar el potencial que tiene la experimentación efectiva dentro de una organización. Súper. Ana y Jorge, ustedes se relacionan con equipos de diseño de productos digitales constantemente, ya sean pues internos o ya sea de proveedores. ¿Qué valoran de ellos, de los equipos y las personas para ustedes, qué es importante y qué es valioso y qué realmente no lo es, o le recomendarían a esos equipos que hicieran o implementaran o mejoraran? Pues vamos a ponernos en esa posición, vamos a decirle a los equipos internos o de proveedores, valoren de ustedes esto, ¿cierto? Y esto me parece que debe seguir y debe crecer, y hay cosas que de pronto hay que mejorar. ¿Qué dirían? ¿Qué le dirían ustedes a esos equipos? Ana. Bueno, a mí me gusta, pues en realidad me gusta mucho ese relacionamiento con los equipos. Yo creo que esos equipos han evolucionado mucho. Valoro mucho las propuestas arriesgadas, me parece bueno las propuestas arriesgadas. Sin embargo, a veces esas propuestas arriesgadas no se fijan mucho como en los datos que ya existen. Yo diría que una de las cosas que más hay que mejorar es que los datos están. Hay muchos datos, pero muchas veces esos datos no se leen. Entonces, a mí me parece que realmente cuando se hace una propuesta está muy bueno ver las tendencias, y eso es algo que hacen y creo que lo hacen súper bien. Hay una revisión del entorno digital, hay búsqueda de referentes, hay mucha búsqueda de muchas cosas y hacen propuestas muy basadas en eso, pero muchas veces no se lee el dato interno. Entonces me ha pasado mucho que se hacen propuestas de cosas
que suenan muy bonito, pero que si se hubieran llegado y de pronto se hubieran detenido a mirar cómo van las cifras, cómo van los números, cómo va la realidad actual, hubieran de pronto estado un poquito más acertadas. Entonces, para mí es importante que toda esa data que está, que es infinita, realmente se use más. Para mí, yo creo que para mí eso es muy importante y que creo que complementaría mucho las propuestas. Lo otro también que me parece importante es que aunque de pronto está en la cultura muchas veces, yo creo que todavía tenemos que tratar de seguir un poquito más y realmente también me lo digo a mí misma porque yo soy bastante, yo creo que yo soy exigente y ustedes lo saben. Eh, Muchas veces igual tenemos la cultura de que queremos salir con lo más top de lo top de lo top, pero a veces también, como lo hemos hablado, a lo mejor es bueno salir con una etapa o algo un poco más pequeño, experimentar y ver cómo nos va y seguir creciendo. También eso aliviana esfuerzos, aliviana tiempos, aliviana presupuestos y nos puede ayudar como a ser más asertivos. Ana, entendiendo lo que dices, o sea, por mejorar es, utilicemos la data a favor cada vez más, sobre todo la data del negocio, y entendamos que podemos ir creciendo de a poquitos y no todo tiene que ser grande, pues megaproyectos y pensar siempre en ese gran entregable y gran activo. Sí, yo creo que eso también es una crítica para mí. Me meto en el paquete. De acuerdo. Perfecto. Jorge, escuchando a Ana, que son dos cosas muy interesantes, ¿qué recomendarías y qué valorarías en esos equipos de diseño internos o con los diferentes proveedores con los que trabajas? Rafa, yo creo que pues son dos palabras que de alguna manera también agrupan lo que acaba de expresar Ana. Pues y yo también que estuve en el lado de servicios como agencia, digamos que cuando uno ya es cliente, entre comillas, es muy distinto porque uno tiene pues unas necesidades que parten desde el negocio. Y uno cuando está como tal en la agencia, pues quiere soñársela, hacer el megaproyecto que no sé, que quiere ganarse un premio, no sé. Yo creo que el tema de los datos es muy importante. Hay otro adicional, es la flexibilidad. Cómo uno como pues espera de un aliado que efectivamente pues se ponga en los zapatos de uno en las necesidades del negocio, no tanto en lo que se ve bonito, porque lo que se ve bonito no siempre funciona, sino las necesidades del negocio. Con todo eso funciona, con todas esas, digamos, rigurosidad para todo lo que involucra la creación de diseño de productos digitales, como lo decían, el tema de los datos es crítico y los datos no únicamente como que voy y reviso los datos y creo el producto, no, los datos son una constante, que yo siempre los tengo que estar revisando. Entonces, yo creo que la flexibilidad tiene que ver con eso, en cómo yo dejo de pensar únicamente en lo que es bonito y en lo que debe ser perfecto y cómo comienzo a pensar en esos productos, en todo el ciclo como tal, en los datos para su creación, en los datos para su evolución y obviamente los datos para que generen resultados. Entonces, al final todo esto tiene que ver con cómo efectivamente, la palabra es muy clichésuda, que no ser proveedor y no ser aliado. Yo creo que es cómo las agencias o cómo las empresas de servicio pues hacen parte de, ¿cierto? ¿Hacen parte de qué? De esas necesidades que uno tiene como cliente. Entregar la propuesta de valor como debe ser, la experimentación con límites y hasta donde se deba hacer, que tenga los resultados que deba tener. Entonces yo creo que todo tiene que ver con el tema de los datos, con la flexibilidad y con hacerse, digamos, cargo de las necesidades que tiene un negocio como tal. También entendiendo el tema de que ser aliado realmente es no simplemente decirlo, sino estar a la par con esas necesidades, porque eso es demasiado importante. Hacer una pregunta suelta. Cuando hablamos de diseño hay unas percepciones en el mercado muchas veces de que la subjetividad está muy de la mano. Hay veces cuando hablamos de ese tema, muchos dicen, no, es que esto es muy subjetivo, yo no sé si, y los diferentes personas que están involucradas en esos procesos, pues hablan de subjetividad como palabra. Y también hablan de funcionalidad y hay como una constante, no sé si lucha, pero sí hay una constante conversación al lado de que esto es funcional, pero esto es bonito o no es subjetivo, ¿cierto? Y va y viene.
Yo quiero preguntarles a ustedes, cuando se centran en entender el diseño de ese producto, ¿cómo desde el negocio entienden esos conceptos de subjetividad, de funcionalidad, ¿cierto? Y de otros que salen en las conversaciones constantes con los equipos de diseño, ¿cierto? Ana, ¿qué opinas de esa conversación que está constantemente por ahí y cómo enfrentan ustedes desde el negocio esa digamos que esa forma en que muchos conversan con respecto a que si es subjetivo o no es subjetivo en el diseño, si es funcional o no es funcional? Pues Rafa, a ver, realmente hay un tema de, yo creo que es ambos, a mí me parece que ambos tienen que estar jugando ahí. Me parece que es muy difícil como separar el uno y el otro. Yo creo que ambos componentes tienen que estar ahí. Yo creo que ya también dependiendo del proyecto y dependiendo de el objetivo al que uno quiera llegar, tiene que coger como la correcta mezcla o la correcta ecuación. Yo creo que es normal y creo que es algo que se puede, pues es algo tranquilo y creo que es algo del día a día y no le veo pues realmente como mucho rollo. Yo creo que finalmente es dependiendo como del proyecto como uno lo puede llegar a ver. Lo que me parece a mí, yo no sé, y creo que me faltó complementar algo, no sé si me puedo mezclar acá un poquito Total, es algo estamos conversando. del anterior, es que las métricas, y lo decía antes, no solamente está, por ejemplo, para la hora de hacer una propuesta, sino que las métricas deberían estar, y tampoco como lo hacemos muchas veces, que es como una autopsia a un muerto, como cómo nos fue en esto y hagámosle la autopsia y sí, nos fue muy mal, no hubo casi visitas, no, es que las cifras están ahí ya. Entonces yo creo que también estar como en el momento constante leyéndolas e interpretándolas y cambiándolas es súper importante. Vale, perfecto. Jorge, y el tema que sale en las conversaciones con los equipos de diseño de subjetividad y funcionalidad y entendimiento de esa conversación con estos equipos, ¿cómo la ves y cómo la gestionan? Pues, Jorge. Es que él está como en un lugar muy bonito, ¿no? Yo creo que está en vacaciones. No. Sí. Rafa, ¿ahí me escuchas? Mira, está en la playa y tiene piscina atrás. No. Sí. Rafa, no. Pues mira, yo creo que es un tema constante. Yo creo que es un tema que no es, ya Ana también lo expresó, no es un tema pues que se realiza en un inception, en una etapa de diseño y ya todo queda igual. Yo creo que ahí es muy importante la experimentación, como lo proponía Ana al inicio, pues en el sitio web y en muchos productos digitales, pues estar constantemente experimentando desde funcionalidades, colores, mensajes, textos, no sé, un montón de cosas. Pero yo creo que sí es importante que sus equipos de diseño vuelvan y se apalanquen en lo que decían ahora, que es todo el tema de los datos. O sea, cómo los datos efectivamente me ayudan a evolucionar. No es únicamente un tema de percepción y de subjetividad de que esto sí funciona, Esteban está bonito, o en el caso de una funcionalidad de una aplicación, pues que los gestos sí deben de estar donde son, ni mucho menos, sino que como los datos me ayudan a entender desde el punto de vista de diseño cuáles son esas mejoras o cuáles son esa evolución que debo de tener en el caso del producto. Y otro tema que es muy importante, pues tiene que ver con las necesidades cambiantes de los negocios. Los negocios, pues posiblemente en febrero teníamos unas necesidades y hoy son muy distintas. Entonces yo creo que hay que entender también el contexto macroeconómico, el contexto social, el contexto pues, de tendencias también es muy importante. Pero en este caso, pues el contexto cambió y el contexto de esa economía de la baja interacción, pues cómo yo la voy a llevar al ámbito digital y cómo voy a hacer uso de ella, pues para que yo como marca pueda entregar mi propuesta de valor siempre a través del diseño. Sí, sigue estando en la conversación el hecho de los datos y me parece muy interesante que aunque estemos hablando de diseño, estamos hablando de diseño estratégico y estamos hablando que el diseño tiene un asidero grande en los datos, ¿cierto? Y entendiendo los negocios, pues diseñemos con datos, creo que es como una estas primeras recomendaciones, diseñemos con información, ¿cierto? Que nos ayuden. Ya son las 5:45 y quiero que le transmitamos
hay muchas personas que no son los diseñadores, sino las personas de negocio, ya sean en grandes negocios, en medianos o en startups, que se van a enfrentar a procesos de diseño de experiencia y diseño de productos digitales. Ustedes que ya han vivido, ¿cierto? Puede que haya algunos que apenas estén empezando. ¿Qué recomendarían o qué le recomendarían a esos otros colegas de ustedes de qué deben tener en cuenta al momento de enfrentar proyectos de este estilo y qué experiencia de ustedes le podrían transmitir, una o dos, ¿cierto? Para que enfrenten esos proyectos y qué aprendieron ustedes para que ellos no de pronto cometan o un error o algo que para ustedes fue un aprendizaje importante. Entonces, pues si quisiera, Jorge, ¿qué le podemos decir, ¿cierto? A otras personas que están en transformación o están en DPO o están simplemente en mercadeo o en TI que están enfrentando proyectos donde el diseño estratégico pues hace parte del mismo? Jorge, ¿estás en silencio, Jorge? ¿Estás en silencio? Ya. Que yo diría que partir del usuario, pero no necesariamente de las necesidades del usuario, sino del conocimiento del usuario. Porque ahorita lo dije, no necesariamente uno diseña para satisfacer las necesidades del usuario. Hay muchas más cosas que nosotros como empresas o como compañías le podemos entregar a los usuarios, además de sus necesidades. Otro tema muy crítico ahí, pues digamos, es un proceso que comenzamos a hacer con ustedes, con Pragma, que a mí me ha gustado mucho y puede que suene a cuña, pero no lo es todo el tema del Lean UX. Yo creo que mientras que uno hace todo el proceso de ideación, de concepción, todo lo que se llama el Inception, y al mismo tiempo ir diseñando en un prototipo de baja calidad, yo siento que hay demasiado valor, porque uno no únicamente se va a ver en las nubes, uno llega a poner los post-it, no sé qué, y se va para la casa feliz, pero acá yo creo que uno efectivamente está viendo esa lluvia de ideas, que como les digo con el UX, cuando uno se va para la casa y ya tiene un prototipo de baja, entendiendo cómo esas necesidades y esos sueños que nosotros teníamos quedaron plasmados en cualquier tipo de plataforma, no sé, XD, Azure, cualquiera de ellas, pues digamos que uno ya a partir de ese prototipo comienza a experimentar, que vuelve y queda otra vez la palabra de la experimentación, que para mí ha sido uno de los grandes aprendizajes laborales este año. La experimentación lo es todo para mí hoy. Entonces, ¿cómo yo comienzo a experimentar a partir de un prototipo de baja? Porque por lo general siempre queremos experimentar pues en la aplicación ya desarrollada o en el sitio ya en producción, etcétera, etcétera. En cambio, cuando yo comienzo a generar esa iteración con el prototipo de baja, yo siento que hay mucho valor, porque al final, cuando ya se convierte en un prototipo de alta calidad, pues digamos que ya está diseñado a partir de esos aprendizajes que se realizan con esa experimentación. Entonces yo creo que hay que hacer el proceso nos está ayudando a tener menos incertidumbre al momento de uno de gastarse pues un presupuesto en una aplicación, en un sitio, y cuando yo lo hago paso a paso, con la experimentación, con los prototipos, etcétera, pues yo creo que ese es uno de los grandes mensajes que yo les podría recomendar y que hacen parte como de mi aprendizaje de este año y del 2019 también. Pues en resumen, no le tengamos miedo a rápidamente tener una visión del producto, así sea en baja calidad o corta o pequeña, pero es bueno tener esa visión rápido para poder entender rápido muchas situaciones alrededor del producto, en vez de esperar grandes plazos para poder contar con lo mismo. Pues esa es la recomendación. No tengamos miedo de tener esos prototipos y enfrentarlos a los usuarios. De acuerdo, Rafa. Y yo me estoy yendo mucho antes de un mínimo producto viable, porque los mínimos productos viables pues, son un poquitico más allá. Yo pensaría que están en un prototipo de media o alta calidad. Pero es que cuando yo con un prototipo de baja comienzo a generar la experimentación, es donde yo entiendo, a ver, desde el punto de vista del negocio, yo bajo la incertidumbre de lo que estoy haciendo, ¿cierto? Y no me va a gastar 400, 500 millones de pesos en un desarrollo, sino que me gasto 30 o 40, pero voy a generar unos aprendizajes. Entonces, casi que con esos aprendizajes yo voy a llegar al mínimo producto viable. Y un mínimo producto viable que va a ser viable, va a ser mínimo, pero por muy poco tiempo, porque es que lo que va a hacer es que todos esos aprendizajes lo van a catapultar a que sea casi que productivo en muy poco tiempo.
Entonces yo creo que sí, es un tema de perder el miedo, pero de perder el miedo a hacer el proceso, digamos, riguroso, y ya lo he dicho en varias oportunidades, pero gastándonos de una manera muy juiciosa el presupuesto que tienen las empresas y que en este año pues obviamente va a ser menor. Cuando yo genero esa experimentación voy a ser más responsable con esa inversión que estoy haciendo. Vale, súper, muy interesante, Jorge. Ana, ¿y qué le recomendarías a esos padres y a esas personas del negocio que están enfrentándose a estos equipos de diseño y a estos nuevos implementaciones pues, de activos o de ecosistemas digitales? Hay un tema que a mí me parece importante y es tratar de entender mejor al usuario. Y para entender mejor al usuario, muchas veces nos valemos de métodos tradicionales que tal vez no son los más efectivos. Es muy difícil cuando uno le pregunta a un usuario, venga, ¿y usted quiere el botón acá o acá? ¿Usted sí entraría acá? El usuario no sabe ni qué responde ni nada, es súper embalado. Pero realmente yo creo que o sea, lo que dijo Jorge ahora me parece espectacular, me parece que es la mejor forma de hacerlo. Pero adicional, complementando un poquitico eso, yo creo que oír un poco al usuario, entendiendo cuál es la metodología para que realmente ese usuario a mí me aporte valor, yo creo que es algo que hay que trabajarle muchísimo. Eh, Ahí creo que hay varios casos que hemos tenido nosotros en donde hemos hecho, pues, ha sido un fiasco las investigaciones, incluso creo que tenemos en este momento una live que va a ser un fiasco total, porque es que el usuario no sabe, uno le pregunta y ellos no saben ni qué van a responder. Entonces yo creo que realmente encontrar esas herramientas que yo creo que existen, que muchas veces está en etnografía, en escucha, en esa experimentación que dio Jorge, pero realmente conocer al usuario, el que yo le voy a diseñar, para mí es supremamente importante porque encontrar un buen insight y de un buen insight es una potencia que detona lo que sea. Entonces, para mí eso es muy importante. Y lo otro es trabajar muy en equipo. A mí me parece que el diseñador nunca puede estar lejos del ingeniero, o sea, son dos mundos completamente distintos. El diseñador piensa algo, el de estrategia piensa otro y el ingeniero otro, pero si no trabajan en conjunto, eso pues para mí es muy, muy simple. Yo creo que es algo súper sencillo, pero lo he vivido. He vivido cosas en donde, ahorita que hablabas como de experiencias personales, he visto cómo muchas veces no sentarme con el ingeniero y preguntarle si las cosas son viables, han hecho que proyectos se caigan. Entonces, ese trabajo en conjunto me parece que es fundamental. No, súper, Ana. Jorge, ya estamos terminando. Yo me llevo, y creo que las personas llevan datos muy valiosos. O sea, hay cosas que son importantísimas cuando enfrentamos estos proyectos que ustedes nos están diciendo, que a veces dejamos pasar de lado los datos, ¿cierto? La experimentación, ¿cierto? El hecho de probar, el hecho de experimentar también en cómo entendemos al usuario, no son los mismos métodos y los tradicionales, hay que buscar nuevas formas, ¿cierto? Pero sobre todo el trabajo en equipo que veo en la conversación, ¿cierto? Ese entendimiento de que ya los equipos de diseño no son los que proveen un diseño, sino los que realmente trabajan de la mano con el negocio para que ese negocio pueda avanzar y cumplir objetivos, es una de las grandes aprendizajes que nos llevamos hoy de este conversatorio. Yo quisiera, para terminar, una pequeña, digamos que cierre de ustedes dos, y es Colombia, ¿cómo la ven ustedes? Porque a nosotros siempre uno ve todos los casos de éxito de todas las charlas y son pues empresas de Estados Unidos y de Silicon Valley, ¿cierto?, que nos traen acá de referencia. ¿Cómo lo ven a ustedes y cómo la ven a futuro en la adaptación o en la adopción del diseño como parte de los negocios? ¿Cierto? ¿Cómo ya a nivel personal ustedes lo ven y dicen, bueno, Colombia está en X punto y vemos que puede llegar a avanzar y de qué forma? Rafa, pues
en mi caso es una pregunta muy difícil. Sí. Pues yo creo que hay muchos temas. Yo sigo pensando y soy un fiel creyente que el tema de la cultura nos hace mucha falta, pero no es que nos falte cultura ciudadana, sino el tema de la cultura de lo que les dije ahora, estos nuevos comportamientos digitales. Pues, por ejemplo, son muy pocas las compañías que ya tienen el agilismo incorporado en su ADN como tal. Seguimos trabajando en cascada en proyectos, seguimos teniendo unos presupuestos. Pues yo me acuerdo que en el 2010 hubo un hito gigante y fue que en el Reino Unido el presupuesto digital superó al presupuesto de la publicidad análoga, por así decirlo. Yo creo que en Colombia, pues no sé en qué irá eso, pero yo siento que los esfuerzos que se están haciendo son buenos, pero yo creo que no son suficientes. Y hay un tema que lo hemos hablado acá en todas las respuestas, las de Dani y las mías, ha sido el usuario. Yo no sé si las empresas sí estamos tomando al usuario de una manera, pues digamos, responsable pero no responsable con el usuario, porque creo que somos responsables con el usuario, sino responsable en cuanto a lo que nosotros como empresas debemos de hacer para el usuario, no para entregarle lo que ellos necesitan, sino para entenderlo. Entonces, yo creo que ahí tenemos grandes falencias, seguimos haciendo muchas veces lo mismo, los típicos focus group, las entrevistas, yo no sé qué otras cosas hemos evolucionado pues para entender que esa clusterización típica de los usuarios, yo creo que eso ya no funciona. Los medios digitales, el ámbito digital pues ha ayudado a que nuestras afinidades y nuestras preferencias sean pues totalmente diversas y casi que es difícil que a uno lo clustericen, no sé, del soltero, el padre, el que está en familia, etcétera, la persona pues que tiene un conjunto familiar, perdón. Entonces yo siento que ahí hay muchas oportunidades, pero y otra que ha sido, digamos, una constante en todo esta entrevista ha sido el tema de la experimentación. Las empresas seguimos haciendo grandes inversiones, nos demoramos años construyendo los activos digitales para tenerlos a punto y luego lanzarlo y entender a ver qué es lo que pasa con los usuarios. Yo no sé si sea únicamente un tema de cultura, es un tema también de ser responsable con el presupuesto. Entonces, yo creo que se han hecho bastantes esfuerzos. Yo llevo muchos años en el ámbito digital y cada vez veo, pues, digamos, a Colombia mejor, pero siento que nos hace falta como ese ajuste en términos de esos nuevos comportamientos digitales, como los llamo yo, que siguen siendo comportamientos de ciertos equipos en las organizaciones, de los equipos digitales y de innovación. Eso debería ser una constante en todos los equipos, desde el back, no sé, contabilidad y otros equipos. Entonces yo siento que ahí tenemos unos retos que si los tomamos digamos responsablemente, yo creo que podríamos avanzar mucho más, porque es que lo digital no es únicamente hacia los usuarios externos, es también como los empleados comenzamos a tener unos comportamientos distintos que nos van a ayudar a entregarles esa propuesta de valor digital a los usuarios de una manera eficaz. Y ahorita en la conferencia y en la charla de Jeff, él decía una frase que es: ¿estamos resolviendo las necesidades del usuario o las estamos explotando? ¿Cierto? Era una pregunta que nos hacía él, que me pareció muy interesante hablando de lo que estás diciendo. O sea, ¿realmente nos estamos centrando en ellos o estamos aprovechando, ¿cierto?, otras cosas alrededor de los usuarios? Ana, y así para terminar, ¿cómo ves a Colombia y cómo ves, y que trabajas con una marca pues a nivel Latinoamérica también, en este ámbito del diseño estratégico, y qué nos falta, ¿cierto? Y en qué camino vamos? Pues yo, para hacer como cortica la respuesta, además porque Jorge ya tiene que ir para la piscina, pues ya es hora de que se vaya a descansar. Realmente yo siento que esta pandemia nos dejó en un punto de donde o nos movemos o nos movemos. Y yo creo que la pandemia sacó el colombiano de adentro y yo he visto cosas muy bonitas, o sea, he visto unas transformaciones y he visto negocios pequeños y he visto negocios grandes, he visto a los pequeños emprendedores sacar unas cosas descrestantísimas durante esta época. Entonces yo soy positiva, yo siento que este año si algo nos dejó fue una cultura digital, aunque estoy de acuerdo con Jorge que creo que también es un tema que nos falta mucho, o sea, en las empresas creo que a él le pasa entonces como a mí, que casi que se daña un mouse y yo soy la que lo tengo que arreglar porque soy la de digital. Entonces, no, eso es algo que todos lo tenemos que tener, pero yo creo que soy positiva, yo soy muy positiva y creo que este año nos dio el empujón que necesitábamos. No, perfecto. Sí tenemos futuro.
lo que dicen mucho por mejorar, pero ya estamos en ese proceso. Creo que tenemos conciencia y es lo importante, y la pandemia sí nos ha generado pues una aceleración grandísima. Ana y Jorge, les agradezco mucho. Creo que los que estuvieron y están dentro de la charla pues les van a agradecer mucho más por su experiencia, y esperamos seguir conversando, ¿cierto? Muchas gracias. Claro que sí, mucho Muchas gusto. gracias. Chao, Ana. Muchas gracias, chao Jorge, gracias, un Chao. placer. Ay, Saludos a gracias. todos.